1994, acusándola de haber sido una ley neoliberal. De los 20 años que corren desde 1994 hasta ahora, resulta que 8 años la ley agraria que hoy se deroga ha sido aplicada por este gobierno. Sería interesante que para el segundo debate se informara en qué cambió la aplicación de la ley agraria de 1994 en los últimos 8 años. ¿Se respetó la propiedad? Sería muy interesante conocer qué ocurrió con la hacienda San Antonio en el Cantón Mejía del señor Telmo Ceballos, una hacienda productiva actualmente invadida, y como esa, probablemente otras más. Entre los objetivos y propósitos de la ley está la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica en el campo, fomentar la agroexportación, lo cual es positivo y está bien. Sin embargo, existen algunas normas, especialmente a partir del artículo 82, que van contra esta corriente, porque en lugar de generar seguridad jurídica, van a provocar altísimos niveles de incertidumbre. A partir del artículo 82 se incorpora una nueva figura contractual en el campo, el contrato de administración productiva, y junto a este contrato se reformulan las bases de los contratos de compra-venta, arrendamiento y permuta. Me llama mucho la atención el alcance que se les da a estos contratos, porque se distorsionan las figuras que ahora se utilizan en el campo, sujetas fundamentalmente al Código Civil. No va a poder, con esta ley, un campesino permutar su propiedad rural por una casa en la ciudad, porque esta ley exige que solamente se puedan hacer permutas entre propiedades rurales. Esta prohibición es discriminatoria, porque el campesino que algún día decide dejar el campo e ir a la ciudad no va a poder permutar su propiedad como bien inmueble en la zona urbana. No veo que exista razón alguna que fundamente esta prohibición. También me llama la atención que en los contratos de arrendamiento de predios agrícolas y rurales se establezca la figura del plazo mínimo en función del cultivo y el tipo de producción, cuando el plazo debe ser libremente acordado por las partes que participan en un contrato de arrendamiento. Uno sabrá por qué tiempo entrega la tierra a otro. Incorporar este elemento va a generar, como voy a demostrar, muchísimas dificultades de índole judicial. En el contrato de compra-venta se establecen igualmente limitaciones. Aquellos que quieran vender su propiedad rural y ésta tenga un tamaño inferior a la unidad productiva, solamente podrán vender su propiedad si la autoridad agraria autoriza que lo haga al colindante. De lo contrario, esa persona no podrá vender su propiedad pequeña. ¿Le estamos condenando a qué? A ese pequeño campesino. Yo pienso en los campesinos del Cantón Ambato. En Ambato existe el minifundio, allá no hay latifundios, ni siquiera propiedades medianas. Y los campesinos, con la libertad que ahora tienen para negociar sus propiedades, sobreviven. Esta norma va a liquidar las posibilidades de supervivencia de muchísimos minifundistas, especialmente en cantones como Ambato y probablemente otros cantones del país. En aquellos contratos de compra-venta sobre tierras que han sido adjudicadas, se necesita la autorización expresa de la autoridad nacional. Y en todo tipo de contratos de compraventa, de lo que puedo entender, los registradores de la propiedad tendrán que informar a las autoridades nacionales. Más requisitos, más dificultades que significan, en definitiva, un impacto y un perjuicio para aquellos que muchas veces tienen que vender o arrendar. En el contrato que también se incorpora sobre administración productiva del campo, que es una figura, me parece interesante, pero está mal redactada. Veo que no existe allí
la mano o la asesoría de abogados que conocen la materia, la figura no está mal. Le ruego, señora presidenta, que... Les pedimos a las barras, por favor, mantenerse en silencio, de otra manera el debate se interrumpe. Por favor a las barras, mantenerse en silencio, ayúdennos con eso, porque de otra manera el debate se interrumpe. Gracias. Señora presidenta, sobre este tema, la propuesta es interesante. Me parece bien, porque va a permitir esta nueva figura contractual que alguien que no puede cultivar su terreno pueda con otra persona asociarse y lograr que se cultive, se produzca y se explote el bien. El problema está en la redacción y en las cláusulas que debería contener ese contrato para evitar pérdidas, para garantizar ganancias y un supuesto equilibrio contractual. Algún especialista en materia contractual podría decir que este es un Frankenstein jurídico, contractual. Puede ser mejorado con alguna asesoría importante. Ahora bien, ¿por qué me preocupa el tema de los contratos? Porque en el mundo agrario y campesino, los litigios son porcentualmente mayores que los litigios que se desarrollan en otros espacios de la sociedad ecuatoriana. El indígena, el campesino, siempre está litigando, y está litigando sobre su propiedad, y no litiga con latifundistas, litiga con otros que están en las mismas condiciones. Con los nuevos elementos contractuales que se incorporan a partir del artículo 82, los litigios se van a multiplicar. Las causales de nulidad, igual. Es que la ley tiene que ser lo más clara posible en materia contractual. De lo contrario, aquellos a quienes se quiere beneficiar resultan finalmente perjudicados en medio de la incertidumbre jurídica. Señora presidenta y señores legisladores, existen también otros artículos que preocupan. En concreto, el artículo 104. Me pregunto, ¿por qué razón se tiene que abrir la puerta del campo para que intervenga la superintendencia? Señora presidenta, nuevamente. Sí, hago un nuevo llamado. Por favor, las barras tienen que mantenerse en silencio. Nos falta un vidrio, se escucha todo. Eso interrumpe al debate. Les pido de la manera más comedida. Queremos que nos acompañen en el debate, pero ayúdennos haciendo silencio, ¿sí? Disculpe, asambleísta. Para ayudar precisamente a los campesinos. En el tema del artículo 104, y le ruego que me descuente el minuto que he tenido que suspender precisamente para que hagan silencio. El artículo 104 establece que la Superintendencia de Poder de Mercado pueda intervenir en temas relacionados con la concentración de propiedades. Si ahora esta superintendencia interviene en la economía ecuatoriana, genera una amenaza permanente, imaginémonos lo que ocurriría si también en el campo va a tener poder para intervenir bajo el pretexto de que va a controlar el mercado, se entendería, de tierras en nuestro país. La otra preocupación tiene que ver, señora presidenta y señores legisladores, con las competencias adicionales que se le otorga a la autoridad agraria cuando los municipios autorizan lotizaciones y urbanizaciones en zonas rurales de expansión agrícola. Actualmente, los municipios adoptan esas decisiones en ejercicio de su autonomía. Que ha habido excesos es verdad. Por allí muchos alcaldes o consejos han permitido lotizaciones en zonas de protección agrícola, pero no por esos excesos se puede limitar la competencia de los municipios para que este tipo de lotizaciones o urbanizaciones solamente puedan ser legalizadas si existe previamente la autorización correspondiente de la autoridad del agua, de la tierra. En cuanto a las causales de expropiación, se señala que se podrá expropiar de oficio. Bueno, generalmente la expropiación es de oficio, no es a petición de parte. Sin embargo, tal como está regulada la expropiación en el artículo 95, hay algunas causales que llaman la atención, como aquella que exige que durante 18 meses, esto es, año y medio... Un minuto adicional. Muchas gracias, señora presidenta. Esto es, 18 meses o un año y medio después de la notificación, ya deba ser explotada
la tierra o el predio. En condiciones tan difíciles como las que atraviesa nuestro país, comenzar una explotación agrícola no es sencillo. Uno puede tener la tierra, pero no tiene el capital. El Banco de Fomento no le entrega el dinero con solamente acudir al Banco de Fomento. Se necesitan garantías, se necesitan planes. Este tema también debería ser revisado para que no se produzcan expropiaciones por el solo hecho de que alguien, en año y medio, luego de la notificación, no pudo arrancar una explotación agrícola. Muchas gracias, señora presidenta.